Buen día, compañeros, ingenieros. El tema que vamos a tocar este día es la determinación del incremento medio anual con sus siglas IMA. Somos el grupo número 2. Está integrado por la compañera Méndez Coy, Karen Patricia, por el compañero García Cacao, Daniel Estuardo, por mi persona, Isem Coy, Ludvina Marisol, y por el compañero Yo, Marvin Humberto. Para dar inicio a esta exposición, pues agradeceríamos que ustedes puedan comunicarse por cualquiera de los medios, ya sea por el grupo que tenemos en WhatsApp o aquí en los comentarios. Si en caso tuvieran alguna duda, pues nosotros al final con gusto se las podremos responder. Entonces, para darle inicio, tenemos hablar sobre Lima. Vamos a iniciar con el manejo forestal, el cual es un proceso que ayuda a identificar los recursos, oportunidades disponibles que existen en términos de ganancia financiera y que se disfrute a largo plazo para mejorar y pues proteger los valores y aspectos que son más importantes. Entre estos aspectos podríamos estar incluyendo la vida silvestre, la recreación, la madera, la ganadería y entre otros. También que respecto a un manejo forestal, también una buena gestión adecuada. También se complica por la diversidad de los bosques, también la diversidad de objetivos de los tomadores de decisiones que están desde el ámbito público como privado, según lo que ellos desean realizar en el área que se está, pues, en el área forestal que se desea utilizar. La diversidad de valores entre las personas que dependen de los bosques y la diversidad de escalas espaciales y temporales que también se deben de considerar. Y también que esto mostrará un sacrificio al grado que para que se pueda alcanzar los objetivos de cada uno. Eh, por ejemplo, las decisiones a corto plazo sobre las prácticas de aprovechamiento que se le desea dar a los bosques, que pueden tener unos efectos a largo plazo sobre la biodiversidad si esto no se toma en cuenta desde el inicio, cómo este puede afectar en un futuro, ya sea la fauna o flora existente en un área. Frecuentemente los incrementos sobre las tasas de crecimiento que se tienen en los árboles se encuentran restringidas por los factores limitantes, donde incluimos las temperaturas, la disponibilidad del recurso hídrico que se pueda tener en el área, la iluminación, los nutrientes que que pueda tener el suelo y también las características genéticas. Si nos vamos desde ese lado, cómo el bosque o pueda tener el área forestal está genéticamente adaptado para el área y cómo ha sido modificado para poder ser ya sea resistente a ciertas plagas o enfermedades que pueda tener durante su ciclo. Eh, Esto lo que permite y realiza una alteración según cómo se modifica lo de la temperatura, el agua, la iluminación, va influyendo bastante en los niveles de productividad ya sea madera, frutos y entre otros. Asimismo, que se dé un adecuado manejo forestal eh, implica pues la adecuada selección de genotipo y también las condiciones ambientales, para también parámetros para las plantaciones que se desea realizar. También, por otro lado, conocer los niveles de cambio de la biomasa fostal a través de ciertas ecuaciones que permiten obtener los datos, los cuales permiten establecer periodos de corta. También permite conocer la dinámica del crecimiento productivo de la madera. Por tanto, la importancia del manejo forestal es gerenciar la capacidad de productividad del bosque para crear pues diversos bienes y servicios que ayuden pues a, en su comercio a las personas que habitan en ciertas áreas. Esto pues la idea es satisfacer las necesidades humanas que se tienen. Y así como dice que también la FAO comentaba que el cambio respecto a las planaciones forestales de nivel rodal a nivel paisaje podrían ampliar la visión de los objetivos de manejo forestal para abarcar el papel de los bosques en pues proveer ingresos y
circunstancias de progreso económico, ambiental y bienestar social. Asimismo, ayuda a preservarla con el fin, va, de ahí poder ayudar a preservar la biodiversidad biológica y los ecosistemas y posibilitar un adecuado funcionamiento del sistema mundial del dióxido de carbono y de la regulación del recurso hídrico. Ahí como ustedes pueden observar en la imagen, este, este ciclo está elaborado por el INAF. Entonces, aquí pueden ustedes darse idea de que cómo es que se tiene desde la cosecha, luego respecto a la producción, se tiene el transporte, en su elaboración, que ya sean diversos recursos madereros, muebles, para embalaje, para celulosa, de ahí al mercado que este llega, eh, respecto a la comercialización, el transporte, las ventas, el mercado, y aquí entraría lo de genética, cómo este se va modificando para que ya la plantación que se desea realizar, pues sea mejor adaptable a las condiciones. También de cómo se da ya el vivero, las plantaciones y el bosque, que es donde ya uno realiza distintos cálculos para hacer el incremento de este y ya pues determinar el uso que se le desea dar. Entonces, ese es el que ustedes pueden estar observando. Fue elaborado, como les decía, por el INAH. ¿Podría pasar la siguiente diapositiva, compañero? También, entonces, esto surge también, iniciativa, después de que tomamos este tema anterior hacia grandes rasgos, generalizando todo, digamos, a cómo es que se procede de tener de crecimiento a un incremento de un área forestal o un área boscosa que se desea utilizar. Em, Bajo el término de crecimiento de un árbol o una masa, pues nosotros comprendemos que es el fenómeno que tiene un árbol durante su desarrollo o, y también cómo este se va desarrollando desde los primer año a los 5 y hasta el momento de corte que se desea realizar según la fase. El crecimiento de un árbol o de una masa está representada por su respectivo desarrollo. Esto pues influye el árbol en su altura, en el diámetro, su desarrollo en volumen o la masa. A medida que un árbol crece, pues sus dimensiones aumentan, ya sea diámetro, altura y volumen. Y este crecimiento del árbol en un periodo de tiempo determinado, pues es al que se le denominamos incremento. Y eso es cómo es que pasa esa sucesión entre crecimiento e incremento. Entonces, esta es la magnitud del crecimiento y pues consiste en la diferencia de tamaño entre el comienzo y el final de un periodo determinado, en donde se da el aumento en volumen, área basal, diámetro o altura de un árbol y una masa forestal en un periodo de tiempo, pues que ya se ha dicho, determinado en 2, 3 años, 5, 8, 10. Pero para tener un significado específico el término crecimiento se debe clasificar de acuerdo al parámetro variable considerado. El periodo de tiempo considerado y la porción o parte de rodar considerado también. En árboles maduros, el crecimiento se expresa normalmente en términos de volumen y el volumen del fuste es un parámetro válido para expresar el crecimiento del árbol, considerando el periodo de tiempo. También se debe de diferenciar los siguientes: el incremento del árbol en respecto al diámetro, incremento del árbol en la altura, en el árbol su incremento respecto al volumen, y pues normalmente eso se le dice un incremento de masa o bosque. Entonces contamos con diversos incrementos que se realizan o cálculos para determinar pues qué área se irá a utilizar o qué parte y conforme a esto pues poder extraer lo que se desea. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí tenemos el incremento corriente anual, que es el crecimiento que logra un árbol o una masa en el curso de un año. Pues eso es un intervalo en un año que se realiza y pues se calcula haciendo la diferencia entre el valor al final del año menos el valor del inicio. Entonces, esto si ustedes observan, tenemos casi 5 formas del incremento, pero específicamente el que se está ahorita tocando es el incremento perianual.
Entonces, respecto al incremento periódico, este es el crecimiento de un árbol o una masa, pues ahí sí en un tiempo determinado, no existe uno específicamente, sino puede, como puede ser 3 años, este también puede ser 5, 6 o más. El incremento total es el crecimiento de un árbol o una masa, pues que tiene durante toda su vida hasta que este pues sea utilizado. Si hablamos de durante toda su vida, puede ser de 5 años, de 8, de 10 o de más. Entonces, ese es su incremento total que ha tenido durante esos años se ha desarrollado. Y el incremento periódico anual es el promedio anual del crecimiento periódico. Este se da pues en un periodo mayor a un año. Eh, Normalmente los periodos más utilizados en este tipo de incremento es entre 5 y 10 años. Entonces, esto lo que hace es que el incremento periódico se divide dentro del año del periodo que se conoce. Entonces, así con sus siglas, pues normalmente uno lo conoce como IPA. Y entonces, ustedes también para eso se utiliza una fórmula, ¿verdad? De ahí tenemos el incremento medio anual, que es el promedio anual del incremento total. Pues este se obtiene dividiendo las dimensiones de un árbol o una masa entre su edad. Entonces, esto lo que se hace, este IMA, incremento medio anual, que más adelante mis compañeros les darán pues más especificaciones acerca de esto y cómo se realiza el cálculo, que es en sí el volumen partido la edad, o tiempo transcurrido que tiene este árbol. También al incremento periódico anual comúnmente se le llama incremento corriente y el incremento medio anual también se le puede conocer como incremento medio. Pero también por otra parte se debe recordar que se debe distinguir los términos incremento y producción, diferenciarlos, porque cuando se habla de incremento del árbol o de la masa, se dice que su volumen aumenta, pero cuando se habla de un área definida, se dice que produce. Por lo anterior, se debe tratar porque separadamente estos términos, el incremento que puede experimentar la masa. Entonces, a continuación, mis compañeros van a poner un poquito más de definición para que entremos en contexto acerca de IMA, que es el incremento medio anual. A continuación, mi siguiente compañero les dará más a detalle. Hola, buenos días, compañeros. Bueno, a mí, bueno, aunado con lo que decía la compañera Ludvina, ¿verdad? Yo les voy a platicar un poco acerca del crecimiento e incremento de las masas forestales. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Yo voy a platicarles acerca del incremento de las masas forestales. Es muy importante conocer en qué se basa este incremento, ¿verdad? O este crecimiento en cuanto a los bosques o en cuanto a la vegetación que nos incumben en estos temas, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bueno, entonces, para empezar, ¿verdad? ¿Qué es una masa? Una masa no es la suma simple de árboles, es una biocenosis, perdón. ¿Qué es una biocenosis? Una biocenosis es un conjunto de organismos de especies diversas, vegetales o animales que viven y se reproducen en un determinado biotopo. En este caso, prácticamente estaríamos hablando de diferentes especies de vegetación, de árboles, pues entonces también está formado por numerosos individuos comprendidos en un todo, ¿verdad? En el cual rigen multitud de interrelaciones. Los individuos en una masa, ¿verdad? Presentan diferentes ritmos de crecimiento. Muchos son eliminados a través de la selección natural o artificial, ¿verdad? Teniendo como consecuencia que el desarrollo e incremento de una masa es diferente al desarrollo e incremento de un árbol como tal. Entonces, nosotros podemos hacer una diferencia muy significativa entre estas masas forestales que más adelante vamos a abordar un poco, ¿verdad? Entonces, una diferencia entre bosques coetáneos y bosques de selección, pues hace
hace cómo percibir un crecimiento de las masas forestales y pues desde luego calcular su volumen, sus incrementos. Entonces, con base a eso, nosotros podemos clasificar estos bosques en bosques coetáneos o de selección. ¿Será que podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces aquí tenemos que existen las masas puras coetáneas. Entonces, una masa coetánea pasa durante su desarrollo a través de varias fases, de la etapa de brinzal a latizal. Esto es como prácticamente una plantita o un arbolito, ¿verdad? Que germina de la semilla caída de un árbol. Podríamos decir que es como la descendencia de estos, que hasta constituir una masa madura, del cual en determinada época es removida por una corta total o una corta degeneración. Entonces aquí tenemos que las masas puras coetáneas en la fase inicial de desarrollo son una masa pura compuesta por un gran número de individuos. Entre ellos se presenta una gran competencia porque no hay suficiente espacio para que todas puedan desarrollarse vigorosos y bien formados. En- Asimismo, nosotros podemos determinar el crecimiento e incremento en altura de masas puras coetáneas por la altura media de la masa no muestral del mismo, tomando en cuenta un patrón de desarrollo, ¿verdad? Em, Asimismo, nosotros podemos tomar en cuenta dos factores que afectan la altura media de esta masa, que sería el incremento en la altura de los árboles y la continua eliminación de los individuos denominados. Entonces, para esto caemos al cómo determinar el crecimiento, ¿verdad? De incremento en volumen de las masas puras coetáneas. Entonces, nosotros podemos determinar esto, ¿verdad? El volumen de una masa en su juventud, nosotros sabemos que es muy pequeño. Entonces, nosotros, conforme va pasando el tiempo, este va incrementando lentamente y a una edad determinada incrementa con rapidez. Después de ese incremento disminuye y no cesa hasta que este comienza a declinar. Em, bueno, entonces se debe diferenciar entre el volumen total producido y la masa cosechable, o sea, el llamado volumen de la masa principal. Este se obtiene subtrayendo el volumen del total producido, ¿verdad? De estas masas puras coetáneas y todas las cantidades cortadas en aclareos hasta una determinada edad de la masa. Em, bueno, de igual forma, ¿verdad? También tenemos en la siguiente diapositiva las masas mezcladas coetáneas. No sé si podemos pasar a esa, por favor. Bueno, aquí tenemos una diapositiva, ¿verdad? De cómo se conforman las masas. En este caso serían las masas puras coetáneas, ¿verdad? Y en la siguiente diapositiva nosotros vamos a ver cómo es que estas masas mezcladas coetáneas son o se rigen, ¿verdad? O se basan en leyes análogas a las masas puras coetáneas, como, como por ejemplo, aquí en esta figura podemos ver nosotros diferentes, bueno, bueno, yo traté de buscar una figura semejante o relacionada a las masas puras coetáneas, pues esto me tira, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos observar el tamaño, el incremento del volumen de cada árbol, o sea, prácticamente son como todas uniformes. Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí nosotros tenemos las masas mezcladas coetáneas. Entonces, si se dan cuenta, aquí nosotros prácticamente podemos observar en esta imagen, en la lámina esta, podemos presenciar esta imagen que prácticamente hay diferentes árboles que no son, bueno, son mezclas, ¿verdad? No son como 100%, son como líneas fijas o purezas, ¿verdad? Entonces, en las masas mezcladas coetáneas, como les decía, ¿verdad? Son regidas por leyes a las masas puras coetáneas, con la diferencia de que las masas mezcladas se manifiestan además varias características de las especies en las que se refiere al ritmo y tamaño del incremento, es decir, de que prácticamente van a haber especies que van a
crecer más rápido, otras especies que se van a desarrollar de diferente forma, ¿verdad? Y por lo consiguiente, pues o sea, es por eso que se dice que son mezcladas, ¿verdad? Em, entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a encontrar las masas de selección. Estas masas de selección prácticamente en un bosque, em, la normalidad en un bosque, ¿verdad?, de selección no recae en una serie de masas coetáneas, sino en una serie de árboles de varias edades. Como podemos observar aquí en esta lámina, ¿verdad? Tenemos 4 imágenes. O sea, si nos damos cuenta, en la primera imagen del lado izquierdo podemos observar como una masa de un componente, digamos, de diferentes árboles. Luego nos vamos a la siguiente imagen, pues hay otros árboles de diferentes edades y así hasta llegar a la imagen número 4. Entonces, en donde cada árbol, por supuesto, va a alcanzar las dimensiones de su madurez y en varias series suplementarias de árboles que van reemplazando a los árboles cortados de los diferentes diámetros. Em, entonces, en la siguiente diapositiva o en la siguiente lámina podemos observar nosotros también cómo el incremento en altura de un bosque de selección se puede determinar, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos observar una imagen que nos dice cómo este comportamiento de las alturas con base a las masas que se encuentran, ¿verdad? O en los bosques de selección en este caso, si se toma en cuenta lo dicho arriba sobre la masa de selección, se verá que la curva de altura diámetro de una masa de selección tiene más o menos un carácter estable. ¿Esto qué quiere decir? O dicho de otra manera, pues si un bosque de selección tiene una estructura normal y está balanceado, la curva de la altura diámetro no cambia mucho en el curso del tiempo. Es decir, que la altura, perdón, que la curva de la altura relación diámetro en un bosque de selección usualmente no se traza en función de la edad, sino en función del diámetro normal. Entonces esto es muy importante conocerlo, ¿verdad? Que la curva de la altura del diámetro de un bosque de selección usualmente no se traza en función de su edad, sino en función del diámetro que cada árbol presenta, ¿verdad? En este caso sería en cada masa. Entonces, bueno, aquí les presentaba una imagen, ¿verdad? De cómo, bueno, una gráfica de cómo estas masas se van clasificando, ¿verdad? De cierta forma. Aquí tenemos el desarrollo del volumen en pie de masas coetáneas de una especie de avis. Y bueno, tenemos una, dos, si se pueden fijar en cada líneas, tenemos como una, dos, tres, cuatro especies. Entonces podemos observar que la primera línea, déjenme ver si puedo, bueno, en la primera línea, la de abajo, ¿verdad? Podemos observar que hay una especie de masas coetáneas de avies. Luego hay la de arriba es como una especie de picea. La tercera, podemos decir que es una especie de larix. Y la última, una especie de pinus. Entonces aquí nosotros prácticamente conforme va aumentando su volumen, perdón, conforme va aumentando su volumen, nosotros podemos determinar esto em, en función del diámetro normal de los incrementos de las masas forestales, ¿verdad? Entonces, a continuación, mi otro compañero va a seguir presentando, ¿verdad? De una forma más matemática, por decirles así, de cómo esto se puede calcular. Entonces, con el otro compañero, dejo en uso de la palabra a mi otro compañero. Muy buenos días, compañeros, ingeniero. Como dijo el compañero Marvin, yo voy a hablar sobre la relación, sobre el concepto de crecimiento medio anual y el crecimiento corriente entre los árboles y las masas forestales. Esto se toma como variable de referencia en el volumen de la masa forestal. En la siguiente diapositiva podemos observar que, digamos, en esta curva, en cualquier momento de la evolución de un árbol, de una masa forestal, el crecimiento medio anual del volumen corresponderá al
cociente entre el valor del volumen acumulado y el tiempo que se ha tardado en alcanzar ese valor. Y el crecimiento corriente anual del volumen de un árbol o de una masa forestal es un determinado periodo de tiempo corresponderá al coeficiente entre el crecimiento del volumen y el periodo del tiempo al número entre los años en este periodo. Así como se puede ver en la ecuación de que cuando es máximo ocurre que el crecimiento corriente anual y el crecimiento medio anual coinciden en un determinado momento de la vida del árbol o de la masa forestal, en el cual el crecimiento medio anual es el máximo. Y esta propiedad es muy importante en distintos aspectos de la gestión forestal. El mayor interés de esta propiedad resulta cuando la aplicación como variable de referencia el crecimiento del volumen de la masa forestal. Esta circunstancia tiene en especial el interés cuando gestionamos masas en las cuales uno de los objetivos es optimizar la producción de una madera. Cuando se produce en este momento el volumen de los árboles, cuando ha alcanzado el porcentaje muy elevado, como se nota en la curva, el desarrollo y el complejo del mismo les llevaría aún mucho tiempo, por lo que cuando el objetivo buscado es obtener el máximo rendimiento, no será rentable desde un punto de vista económico y nos tocaría esperar para un aprovechamiento forestal. Entonces, este criterio del crecimiento anual es como establece el determinado tipo de gestión para fijar el momento de la curva de los árboles. Entonces, diremos en este momento que al momento de demostrar que esta afirmación de la curva anual, estamos haciendo referencia a que el crecimiento corriente anual y el crecimiento medio anual coincide en un determinado momento de la vida del árbol o de la masa forestal, en el cual el crecimiento medio anual es máximo y se puede cumplir si se hace un buen manejo. En la siguiente diapositiva notaremos que el incremento de la masa anual va evolucionando a un largo lapso de tiempo. El volumen de un árbol o de una masa forestal corresponderá a una subfunción similar a la figura que se nota aquí, que va entre el tiempo y la edad, en lo cual la evolución que está representada como el volumen, V, es la función del tiempo. En la siguiente diapositiva notaremos que la curva se va modificando, se va incrementando más datos al momento de hacer esta evaluación. Entonces, en cualquier momento de su desarrollo o el crecimiento medio anual, normalmente se domina como el conocimiento IMA y que se corresponderá al cociente entre el valor acumulado del volumen y el tiempo que se ha tardado en alcanzar ese valor. Entonces, el árbol se tomará su tiempo, dependiendo también de los climas, el clima que está, y tenemos que tomar en cuenta también que varía entre el clima tropical, subtropical y húmedo, este factor tiempo y el factor volumen, porque sabemos que según el volumen, la corteza va creciendo o va disminuyendo según la cantidad de agua que recibe. Entonces, en la siguiente imagen, se puede decir que cualquier circunstancia podemos afirmar que el crecimiento medio anual será esa función que nos define la evolución del volumen y la función del tiempo dividido por el tiempo que se ha tardado en alcanzar ese valor. Entonces, como se puede presentar en la parte superior derecha, al momento de medir el DAP, un ejemplo, podemos poner que en el año, bueno, como a los 5 años que sembramos un bosque, ese sería nuestro DAP 1. Y pues medimos a los 10 años, ese sería nuestro DAP 2. Entonces, tomamos la función del tiempo, pero tomamos la evolución del DAP y lo dividimos con la función del tiempo.
Y ahí nos puede dar un valor alcanzado que podemos evaluar en la siguiente diapositiva. Aquí el crecimiento corriente anual es un periodo de tiempo considerado. En este caso, es el que da la edad, como le digo, la T1 o el TAP1, que también equivale al tiempo 1 o el TAP2. Entonces, corresponde al cociente entre el crecimiento periódico y el número de años del periodo. El incremento que se produce en ese intervalo de tiempo se vieron por el propio intervalo de tiempo en el crecimiento anual. Entonces, podemos tomar en cuenta que el intervalo de tiempo de un árbol o una especie puede ser también interferido en el intervalo de tiempo del ambiente en que se está implementando. Entonces, podemos notar en la siguiente diapositiva que el crecimiento corriente anual será la pendiente de la recta que uno de los puntos correspondientes será la tangente de alfa. Entonces, podemos notar que aquí tomamos el tiempo 2 menos el tiempo 1 dividido a la alfa, que es el intercambio de medidas que hemos obtenido durante el proceso de la medición forestal. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos observar, si hacemos un periodo de tiempo que utilicemos para definir el crecimiento o la corriente tan pequeño como a veces podemos tomar un par de años o un año siguiente o años consecutivos, sea posible poner un límite. Entonces el periodo tiende a cero, es decir, en un momento concreto de la pendiente de la recta, uno de los puntos de la curva coincida con la tangente de la curva de punto. O sea, tanto como el tiempo y el crecimiento anual se van a unir. Por lo tanto, la derivada de la primera de la función que nos da el volumen en función y el tiempo particular entre el valor y el tiempo, en ese estado de la definición se deriva la primera parte del caso que podemos medir, que sería la función. Entonces, estamos considerando que el volumen es función de t, tiempo. Será el límite cuando incrementemos la t de 0, o sea, cuando medimos de tiempo de la medida 1 a la medida 2, entonces el incremento que se está dando, no podemos incrementar ya a 0. Entonces, la b del volumen partido del incremento de t. O sea, ahí ya incrementamos el valor del volumen partido al tiempo para saber el crecimiento anual que hemos recibido durante el proceso de medición. Entonces, en la siguiente diapositiva, notaremos que la curva ya sería respecto a la velocidad y el tiempo. Entonces, podemos decir que el modelo matemático de la curva simultial, que nos define la evolución en el tiempo de la magnitud de la variable a considerar, como hemos señalado en esta imagen. En este caso, el volumen de la masa será a partir de que podemos determinar en cualquier instante los valores de crecimiento medio anual de crecimiento corriente anual. Podemos recordar que el crecimiento medio anual es el valor que le estamos dando según las medidas que los cálculos que estamos implementando. Y el crecimiento corriente anual es según la variable que da o el promedio que da según las medidas que estamos dando en cada evaluación. Entonces, en la siguiente imagen, pero en la siguiente diapositiva, podemos notar aquí que el incremento medio anual será el cociente entre el valor acumulado de la variable de determinado momento dividido por el tiempo. Entonces, tenemos la variable del momento según el momento que nos tardamos en hacer, o el tiempo que damos, o el lapso que damos a medir el DAP para medir el crecimiento anual. Entonces, lo dividimos con el tiempo y esto ha pasado hasta llegar en este momento, si sabemos o no el instante concreto
si ocurrió el crecimiento y si este deriva de la primera función que define la evolución del volumen. En función del tiempo, es decir, que la f' está dividido por la t por un lado de crecimiento, de media anual. Entonces, la ft, que se nota, está partida por el t de tiempo. Entonces, el crecimiento corriente anual será igual a f. Entonces, sería como la t'. En la siguiente diapositiva, podemos notar, si representamos la evolución en el tiempo de crecimiento, el crecimiento anual y el crecimiento corriente anual, observamos que el crecimiento corriente anual sube rápidamente y alcanza un máximo coincidiendo en el punto de inflexión en la subir de luego de crecer. Y si este cruce por la curva, como vamos a notar aquí, en la parte superior, en la parte inferior que ya, el crecimiento medio anual y el máximo de esta curva podemos evaluar si va lentamente o rápidamente y si el efecto regulador acumulativo de todo el crecimiento anual puede variar y si nos favorece o nos perjudica en nuestra plantación forestal. En la siguiente diapositiva podemos observar o podemos demostrar esta afirmación. Entonces, desde el inicio, el crecimiento anual coincide con el crecimiento medio anual cuando el crecimiento medio anual es máximo a lo que debemos de hacer. De vez en cuando el crecimiento medio anual es máximo que el crecimiento medio anual, que viene aquí en esta imagen, viene definido por la expresión de F por T, partido a T, y será máximo en un momento cuando la derivada prima de la función que define el crecimiento medio anual sea igual a 0, la función que define el crecimiento medio anual. Entonces, es decir, la F por T dividido a T. En la siguiente diapositiva podemos aquí poner una derivada de esta expresión que define el crecimiento medio anual respecto al tiempo. Como es consciente, la derivada de un consciente del numerador por el denominador sin derivar el denominador. Entonces, el numerador sin derivar dividido por el denominador al cuadrado, si esta expresión está derivada a la primera del crecimiento, nos tira el medio anual y lo podemos igualar a 0. Entonces, resolviendo esta ecuación, la f' de deporte menos la f por t nos puede dar igual a 0. Entonces, obtenemos el tiempo en el momento de la edad del crecimiento del medio máximo. Entonces, si operamos esta igualdad, vemos que al final lo que nos resulta es que el crecimiento medio anual coincide en el crecimiento corriente anual. Entonces, en este momento, cuando el crecimiento medio anual es máximo, es decir, que la edad en la que se cruzan estos crecimientos puede favorecer a la plantación. Entonces, como conclusión, podemos decir que tanto el incremento medio anual va variando mucho por el tiempo y el clima. Entonces, si tomamos, como he dicho anteriormente, una medición en ciertos lapsos de tiempo, si tenemos una plantación de 5 años, tomamos el DAP, pues pasan 3 años o pasan 5 años, tomamos el DAP 2. Entonces, todo eso tenemos que ir apuntándolo en nuestra libreta. Entonces, vamos ahí apuntándolo y todo eso va derivado a los años, al tiempo, que está representado en años, para poder sacar el incremento medio anual. Entonces, si tenemos
¿qué le puedo decir como un ejemplo? Tenemos casi 13 meses, entonces no se puede decir que son 2 años, sino es 2.05, 2.03 años o por ahí. Entonces, este incremento o el tiempo se va variando según el tiempo que nosotros sabemos el DAP. Y al momento de hacer la primera corta o al momento de ralear, como se conoce a los 10 años en una plantación forestal, debemos de saber nuestro tiempo y en nuestra especie que estamos haciendo nuestro incremento anual. Si tenemos una especie introducida o una especie nativa, ese crecimiento podemos observar para saber el valor de la madera que estemos a punto de cosechar. Entonces, en este factor de las mediciones, nos ayuda a tener un valor estimado verdadero de la madera a aprovechar en nuestra plantación. Aquí nuestra compañera va a seguir explicando sobre el tema. Buenos días, compañeros. Ingeniero, buenos días también. En esta, pues en esta oportunidad voy a hablar un poquito acerca del análisis del crecimiento y del incremento. Como hablaron anteriormente mis compañeros, el crecimiento y el incremento son dos temas que individualmente son diferentes, pero que en sí depende uno del otro. Entonces, voy a hablar en cuanto a cómo podemos hacer el análisis de lo que el compañero Daniel estaba explicando en cuanto a la curva de crecimiento de los árboles y de la masa forestal. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. El crecimiento de los árboles y, bueno, consecuentemente de los bosques está íntimamente asociado al factor tiempo y a las condiciones ambientales del sitio. Si bien sabemos que el área forestal no es de igual forma como un área de cultivo normal, donde normalmente trabajamos con cultivos anuales o perennes o generalmente hortalizas, ¿verdad? Los árboles requieren mucho más tiempo para que se puedan desarrollar, para que puedan crecer. Entonces, el factor tiempo es muy importante en el crecimiento de una masa forestal y obviamente las condiciones en las que se encuentre o se desarrolle el bosque van a determinar qué tanto va a incrementar o qué tanto va a haber de crecimiento en nuestra área, ¿verdad? Y algunas de las características pues más importantes que van a determinar el crecimiento e incremento de la masa forestal son los factores edáficos y climáticos, porque sabemos que así como las plantas normales, los cultivos hortícolas requieren de ciertas condiciones de suelo y clima, pues también los bosques son bastante característicos porque tienen que tener condiciones de pH y también de nutrición y microorganismos que les permitan desarrollarse y que les permitan crecer de manera constante. También el clima les permite, es un factor determinante porque permite saber el desarrollo de especies, ¿verdad? Algunas se adaptan más a climas cálidos y a otras a climas templados o fríos como nuestra región, ¿verdad? Entonces, realmente esos son dos aspectos muy importantes para que pueda ocurrir un incremento y crecimiento de la masa forestal. Entonces, estos factores ayudan a expresar la máxima capacidad del crecimiento de la masa forestal. Generalmente la curva de crecimiento presenta el comportamiento típico alcanzado en cada una de las fases del crecimiento del árbol y las típicas variaciones en el ritmo de crecimiento para cada una de ellas. Es realmente importante la determinación de la media anual, del incremento de la media anual, como hablaban los compañeros, porque sin eso no se puede determinar qué tanto está, qué tanta las condiciones que tenemos
están ayudando a que pueda haber un crecimiento en la masa forestal y qué tanto podemos producir o cuánto beneficio podemos sacar de nuestro bosque. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya para hacer el análisis de la curva, como explicaba el compañero Daniel, es importante que podamos determinar 3 fases de las que depende una masa forestal, un bosque, y primeramente es la fase juvenil, ¿verdad? Que es donde un árbol o cierto grupo de árboles está iniciando su etapa de desarrollo en un área determinada. La fase madura, cuando está lista y es un momento apropiado para el aprovechamiento forestal, y la fase senil, que es la fase donde ya vemos los árboles más, pues, que tienen más tiempo, ¿verdad? Y que son susceptibles a que puedan sufrir algunas modificaciones por lo mismo que tienen suficiente edad para poder ser afectados por algún factor externo, ¿verdad? Entonces, la identificación de esas fases ayuda a determinar los puntos de inflexión de la curva o cuando hay una modificación en el ritmo de crecimiento, porque realmente, como decía, el factor tiempo es súper importante dentro de la determinación de la curva del crecimiento y del incremento de la masa forestal, porque si no se hacen estas estimaciones, no se puede determinar con certeza la calidad de nuestro bosque, la calidad de la madera que vamos a extraer y sobre todo no se puede determinar de forma segura, ¿verdad? Si hay un buen aprovechamiento y si el aprovechamiento que estamos haciendo es un aprovechamiento sostenible que vaya a equilibrar las condiciones de nuestra producción con las condiciones del ecosistema que rodea al bosque. Siguiente diapositiva, por favor. A partir de las curvas de tendencia de los incrementos, es posible planificar una mejor forma de cómo conducir el bosque. Y esto viéndolo desde el punto de vista del manejo de producción forestal, porque cuando nosotros hacemos la estimación de las curvas de crecimiento y de incremento de la masa forestal, podemos determinar entonces cuáles son las necesidades o las fases de aprovechamiento que se van a dar y para poder hacer un manejo forestal dentro de la plantación, ¿verdad? Pues porque realmente cuando se hace aprovechamiento de bosque se debe tener en cuenta que hay ciertos factores que deben tomarse en cuenta, porque no podemos despoblar o eliminar completamente toda la plantación si hacemos aprovechamiento, sino que debemos de mantener en equilibrio la plantación cuando el incremento medio anual alcanza su máximo valor. Se definen los sistemas de manejo forestal como un mejor momento desde el punto de vista de silvicultura para poder intervenir en los rodales a través de los raleos y las cortas de explotación. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, una vez que nosotros estimamos esta curva y conocemos el incremento que ha ocurrido en la masa forestal, podemos determinar si es necesario hacer algún tipo de manejo forestal, específicamente el que tiene que ver con las podas y los raleos, ¿verdad? Porque algunas veces tenemos algunos árboles adicionales, ¿verdad? Que no cumplen con las condiciones que queremos de aprovechamiento. Entonces, es importante que podamos determinar la curva de crecimiento porque podemos dar un mejor manejo forestal al bosque y podemos hacer un mejor aprovechamiento que sea de manera sostenible. Siguiente diapositiva, por favor. El máximo raleo se alcanza en el momento en el que se consigue el mayor crecimiento por el menor número de árboles. Entonces, eso significa que cuando hay un manejo adecuado del bosque,
se hacen las podas necesarias, pero aun cuando se hacen suficientes podas, significa que lo hacemos en muy pocos árboles porque el bosque se encuentra completamente en condiciones óptimas para hacer aprovechamiento y hay menos posibilidad de desechar algún árbol, ¿verdad? Entonces, en este momento, ¿verdad? El máximo raleo ayuda a determinar, ¿verdad? Cuáles son los raleos que se van a realizar, si son cuantitativos o cualitativos, y que naturalmente deben ser extraídos de las curvas de crecimiento, porque no podemos eliminar demasiados bosques y despoblar a toda la población de árboles si no mantenemos un equilibrio en nuestro manejo forestal. Entonces, cuando el incremento medio anual es mayor, es señal de que está creciendo, de que hay un incremento y que puede hacerse un mejor aprovechamiento, ¿verdad? No sé si podemos pasar la siguiente diapositiva. Bueno, cuando en la edad de los árboles del rodal no alcanzan aún el diámetro mínimo deseado o establecido en función del destino al que se desea la producción forestal, se debe proceder a la aplicación de alguna acción silvicultural, raleo, poda, fertilización del terreno u otro, para que el rodal retome el crecimiento y los individuos arbóreos puedan ingresar en la correspondiente explotación forestal. Entonces, por eso es importante que pueda determinarse esta curva de crecimiento, porque si no se estima, entonces podemos despoblar un bosque y básicamente podríamos quedarnos sin producción. Definitivamente somos en el sector forestal, el tiempo es determinante para el crecimiento y la producción. El análisis del incremento también se puede realizar por medio de las diversas variables dendométricas. La variable altura en muchos casos es la variable mucho más fácil de obtener y se caracteriza por simplificar bastante los procesos de cálculo, ofreciendo resultados muy consistentes. Entonces, como compartieron los compañeros, ¿verdad? Es realmente este es uno de los pasos más importantes en el aprovechamiento forestal, porque si no, no podemos determinar la cantidad de bosque que tenemos ni la cantidad de beneficio que podemos tener eh, en, en nuestra producción forestal. Entonces, muchas gracias por este tiempo que estuvieron aquí escuchándonos. No sé si tienen alguna pregunta, pueden hacérnosla llegar por medio del chat de WhatsApp o por medio de los comentarios aquí en este video, y vamos a estar respondiendo a sus dudas. Entonces, gracias compañeros, y esta fue la exposición de nosotros del grupo número 2 con el tema del incremento del medio anual de los bosques. Y solamente muchas gracias.